Incluso hoy, cuando cierro los ojos, vuelvo a sentir aquellas manos grandes y mugrientas intentando quitarme la respiración. Antes de entrar de lleno en mi relato, quiero dejar algo claro: sigo viva para contarlo. Y si tú estás atravesando algo semejante, debes saber que también puedes salir adelante. Me llamo Concepción Pérez Santana. Tengo 78 años, aunque lo que voy a narrar empezó cuando apenas tenía 9. En Santa María del Valle, este rincón escondido de Oaxaca a la orilla del Río Grande, todos me conocen como Doña Conchita, la farmacéutica del pueblo. Durante más de 5 décadas fui la única que atendía a los vecinos, desde los males más simples hasta los partos más riesgosos. Quien me ve ahora, débil, con el cabello cano y la piel marcada por los años, no imagina el peso que llevé a cuestas. Un secreto tan grande que me encorvaba más que la vejez misma. Nací en 1947 en el seno de una familia trabajadora, sin lujos pero con buena fama. Mi padre, Adelino, era carpintero de los que convertían la madera tosca en verdaderas joyas. Mi madre, Josefa, se ganaba la vida cosiendo para las familias acomodadas de la zona. Éramos pobres en dinero, pero ricos en respeto y honra, como decía siempre mi padre. Nuestra casa era de adobe y tejas, pequeña pero limpia, con solo 3 habitaciones. La sala servía también de cocina, mis padres ocupaban un cuarto y en el otro dormíamos mis 2 hermanas mayores, Teresa y Lourdes, junto conmigo en una cama de palma. La vida era sencilla, pero no carecía de alegría. Nos levantábamos con el canto del gallo, comíamos lo que cosechábamos en el patio y nos dormíamos temprano, arrullados por el canto de los grillos. La rutina solo variaba los domingos, cuando acudíamos a misa en la iglesia de la plaza, y una vez al mes, cuando almorzábamos en casa de mi abuela paterna, doña Antonia. Esas reuniones eran toda una fiesta. Allí se congregaban mi padre y sus 4 hermanos con sus familias. Era un día de abundancia, de risas interminables, de anécdotas compartidas y de juegos con los primos que casi nunca veíamos. La casa de la abuela estaba en un terreno extenso, apartado del caserío, con un huerto que para los niños era un verdadero Edén. Había mangos, guayabas, capulines y tejocotes. Cualquier fruta que pudiéramos imaginar crecía en aquel lugar. La vivienda era amplia, antigua, con muchas piezas, un corredor que la rodeaba y un patio de tierra donde las gallinas escarbaban libres. Ese domingo que cambió mi vida desperté ilusionada. Era día de reunión en casa de mi abuela, y eso significaba comida abundante, juegos y esa sensación de pertenecer a algo grande que solo una familia numerosa puede dar. Mamá me vistió con el atuendo especial de los domingos, un vestido azul claro con puntitos blancos que ella misma había cosido. Me peinó con 2 trenzas y les colocó un listón que combinaba con la tela, advirtiéndome que no me ensuciara antes de la comida. Concepción, hoy luces como toda una señorita, me dijo con orgullo, repasándome con la mirada. Ya no puedes andar corriendo con los varones, debes aprender a comportarte como corresponde a tu edad. Yo asentí, aunque por dentro sabía que en cuanto llegáramos saldría corriendo hacia el huerto con mis primos. La libertad que sentíamos lejos de la vigilancia de los mayores era demasiado valiosa para desaprovecharla. Fueron unos 3 kilómetros de caminata sobre la tierra roja hasta la casa de la abuela. Yo iba saltando delante, mientras mis padres cargaban una bandeja de enchiladas que mamá había preparado para aportar a la comida. Mis hermanas, ya de 15 y 17 años, iban detrás charlando animadamente sobre los muchachos de la iglesia que habían captado su atención. Al llegar, la casa estaba repleta. El tío Checo, el mayor de los hermanos de papá, había llegado con su esposa Laura y sus 3 hijos. La tía Dalila, la única mujer entre los hermanos, estaba con su marido Santiago y las gemelas, mis primas de mi misma edad. El tío Manuel también estaba allí con su esposa Melda y sus 2 pequeños. Y luego estaba el tío Gerardo. Él era el más joven de los hermanos de mi padre, apenas 6 años mayor que Lourdes, mi hermana. No estaba casado y vivía en la casa de la abuela, ayudándola con las labores y cuidando de la propiedad. Siempre fue el consentido de ella, quizá por ser el menor, quizá porque siempre estaba a su lado. Era un hombre atractivo, alto, de sonrisa fácil y carcajada sonora que llenaba cualquier espacio. Todos lo querían. Contaba historias divertidas, hacía trucos de cartas y solía tener dulces en los bolsillos para repartir entre los niños. Yo lo adoraba. Cada vez que llegaba corría a sus brazos y él me levantaba en el aire llamándome princesita. Se mostraba especialmente atento conmigo, preguntándome cómo me iba en la escuela.
elogiando mis dibujos o admirando mis trenzas. Me hacía sentir especial, como si fuera su sobrina preferida, y en cierto modo lo era, aunque yo no entendía del todo qué había detrás de aquella atención. Ese domingo la comida se sirvió en el patio grande, bajo los árboles de mango. Con tablas sobre caballetes improvisaron largas mesas que cubrieron con manteles bordados, y el olor de la comida hacía rugir los estómagos. Había frijoles charros, arroz rojo, pollo en mole, tamales, nopales asados, calabacitas. Un verdadero banquete para los sentidos. Cuando terminamos de comer, los adultos se quedaron tomando café, probando dulces y hablando de política, de la sequía y de lo caro que estaba el frijol. A nosotros, los niños, nos dieron permiso de correr por el huerto, con la condición de no trepar a los árboles ni dañar la fruta. Salimos disparados al fondo de la propiedad, felices con la libertad. Jugamos a las escondidas, recogimos guayabas caídas y comimos hasta empacharnos. Con el paso de las horas, uno a uno fueron llamando a los primos para volver a casa. Las gemelas de la tía Dalila se marcharon temprano porque una de ellas estaba con fiebre. Los hijos del tío Manuel ayudaron a cargar cosas, y de pronto me encontré sola en el huerto. Me quedé observando un panal de abejas sin aguijón que había descubierto en un tronco seco. Entonces escuché la voz del tío Gerardo detrás de mí. «Concepción, ¿qué haces solita por aquí, mi niña?» Me giré sonriente. Era mi tío favorito. «Mire, tío, encontré una casita de abejas, pero son de las buenas, no pican». Él se acercó y miró por encima de mi hombro. Sentí su presencia grande detrás de mí, su olor a tabaco y a tequila. Recién en ese momento noté que había bebido más de lo acostumbrado. «Qué curioso, princesita. Pero no deberías quedarte aquí sola. En esta parte hay muchas víboras. Ven, te mostraré algo interesante adentro». Yo le tomé la mano sin pensarlo. ¿Por qué habría de dudar? Era mi tío querido, el que me daba dulces, el que me hacía sentir especial. Confiaba en él ciegamente. En lugar de llevarme hacia la casa principal, donde seguían los demás, me guió hacia una construcción más pequeña al fondo del terreno. Era un cobertizo donde se guardaban herramientas, costales con granos y las monturas de los caballos. El sitio era oscuro, con olor a tierra húmeda y madera vieja. «¿Qué vamos a ver aquí, tío?», pregunté curiosa. «Tengo un regalo para ti, princesita. Pero es secreto, ¿entiendes? No puedes decir nada, si no se arruina la sorpresa para tus primos». Asentí, sintiéndome otra vez especial. Un obsequio solo para mí, un secreto compartido con él. Mi corazón de niña latía de emoción. Tío Gerardo cerró la puerta detrás de nosotros, y el cobertizo quedó en penumbra. La única claridad venía de una ventanita pequeña en lo alto. Me llevó hacia el fondo, donde estaban apilados costales de maíz y frijol. «Cierra los ojos, princesita. Solo ábrelos cuando yo te diga». Yo obedecí casi brincando de expectativa. Imaginaba una muñeca o quizá un libro de cuentos. Fue entonces cuando sentí sus manos grandes y ásperas sobre mí. Lo que sucedió en aquel cuarto oscuro un domingo que había empezado con tanta alegría. Es algo que durante años intenté borrar de mi memoria. Los recuerdos vienen como destellos confusos. Sus manos recorriéndome donde nadie debía tocar. Su voz grave al oído diciéndome que yo era especial, que era nuestro juego secreto, que si lo contaba mis padres se enojarían conmigo. Recuerdo el olor a sudor y polvo, el peso que me oprimía, el dolor que me hizo gritar, y su mano apretándome la boca hasta casi dejarme sin aire. Recuerdo mis lágrimas, mis ruegos para que se detuviera, y sobre todo su mirada, esa mirada que aún me persigue en las pesadillas. Era una expresión vacía, como si no me viera como una persona, sino como un objeto. No sé cuánto duró aquello. Para una niña de 9 años, pudo haber parecido eterno. El dolor llegó a ser tan insoportable que mi cuerpo, incapaz de resistir, se apagó. Perdí el conocimiento. Cuando abrí los ojos de nuevo, estaba sola en aquel cobertizo oscuro. Mi vestido azul de lunares, cosido con tanto amor por mi madre, estaba roto y manchado de sangre. Me dolía todo el cuerpo de una manera desconocida y aterradora. Había sangre bajando por mis piernas y yo no entendía lo que realmente había pasado. Solo sabía que era algo terrible, prohibido, que me había roto por dentro. Intenté ponerme de pie, pero me derrumbé. Quise gritar, pero apenas salió un susurro ronco. Me arrastré hacia la puerta, dejando tras de mí un rastro rojo sobre el piso de tierra. Al fin logré abrirla,
y la luz del atardecer me cegó. Escuché voces llamándome a lo lejos. Eran mi madre y mi padre, que me buscaban. Había perdido la noción del tiempo. 1 hora. 2. Intenté llamarlos, pero solo salió un gemido débil. Fue mi hermana Teresa quien me halló primero. Recuerdo su grito al verme, el terror pintado en su rostro. Después llegaron mis padres. Y todo se volvió un torbellino de voces desesperadas, llanto y preguntas que yo no podía contestar. Dios mío, ¿qué le pasó a Concepción? Oí gritar a mi madre. ¿Quién te hizo esto, hija? Rápido, busquen un médico. Mi padre me cargó en brazos y me llevó de vuelta a la casa principal. Recuerdo las miradas horrorizadas, los gritos de mi madre, el llanto de mi abuela. Y recuerdo también al tío Gerardo, parado en un rincón, observando todo con una mezcla de aparente preocupación y algo más que en ese momento no supe entender. Hoy sé que era miedo, miedo a que lo descubrieran. No logré decir una sola palabra. El shock, la vergüenza y el terror me dejaron paralizada, como si alguien me hubiera robado hasta la voz. Solo lloraba en silencio, sin poder detenerme, mientras me envolvían en una cobija y me subían a la parte trasera de la camioneta del tío Manuel para llevarme al hospital del pueblo vecino. Lo último que alcancé a ver antes de que arrancaran fue el rostro del tío Gerardo mirándome desde lejos, moviendo los labios como repitiendo lo que me había dicho en el cobertizo: es nuestro secreto. El trayecto hasta el hospital fue un tormento. Cada bache del camino me arrancaba un dolor insoportable. Ya no me quedaban lágrimas, no porque el sufrimiento hubiera pasado, sino porque mi cuerpo parecía vacío, agotado. Era apenas la sombra de una niña. El hospital estaba en Guajuapan, el pueblo más grande cerca de Santa María del Valle. Era un edificio blanco de 2 pisos con un gran crucifijo en la entrada. En esa época la mayoría de los hospitales rurales estaban atendidos por monjas. Recuerdo las miradas horrorizadas de las enfermeras al verme, las conversaciones en voz baja, y el rostro de la hermana directora, una mezcla de pena y rabia contenida. Escuché a alguien murmurar: la niña fue violada. Yo entonces ni siquiera entendía del todo lo que esa palabra significaba. Solo sabía que algo gravísimo había ocurrido, algo que hacía que los adultos bajaran la voz y se miraran entre sí con gravedad. Me trasladaron a una pequeña sala blanca. Una doctora vino a revisarme, y sentí alivio al ver que era mujer. Sus manos fueron suaves, pero aún así cada movimiento me dolía. Me hablaba bajito, intentando calmarme, aunque yo ya estaba fuera del alcance de cualquier consuelo. Escuché que le decía a mis padres: vamos a tener que operarla. Las heridas internas son severas. Después todo fue un torbellino de agujas, mascarillas, luces intensas, voces lejanas y, por fin, la oscuridad misericordiosa de la anestesia. Cuando desperté, horas después, estaba en una cama de hospital con tubos y vendajes por todas partes. El cuarto estaba en penumbras, iluminado apenas por la luz que entraba desde el pasillo. En una silla a mi lado, mi madre dormía con el rostro hinchado de tanto llorar. Quise llamarla, pero mi voz no salía. Intenté mover la mano para tocarla, pero el cuerpo me pesaba toneladas. De pronto escuché un ruido en la puerta, pasos suaves que se acercaban. El corazón me dio un brinco. ¿Sería él? ¿Habría venido para callarme para siempre? La puerta se abrió lentamente, y la luz del pasillo reveló el rostro de mi padre. Nunca lo había visto de esa manera. Adelino siempre fue un hombre fuerte, firme, incapaz de mostrar debilidad. Pero aquella noche lo vi derrotado, con los ojos rojos, el rostro envejecido en cuestión de días, y la espalda encorvada como si cargara el peso del mundo. Se acercó creyendo que yo aún dormía. Con una delicadeza infinita acomodó la cobija sobre mí. Apenas sentí la caricia de su mano. Vi cómo las lágrimas se le escapaban silenciosas por el rostro curtido por el sol y el trabajo duro. Mi hijita, susurró tan bajo que apenas lo escuché. Perdóname, yo debí haberte cuidado. Fue la primera y única vez que vi llorar a mi padre. El hombre que enfrentaba tormentas sin pestañear, que levantaba vigas como si fueran palillos. Estaba allí destrozado, sintiéndose culpable por no haber protegido a su hija menor. Cerré los ojos fingiendo seguir dormida. No quería que supiera que lo había visto en esa vulnerabilidad. Incluso siendo niña entendía que había cosas que mi padre prefería guardar para sí. Los días en el hospital se hicieron eternos. Después supe que estuve internada casi 2 semanas. Había perdido mucha sangre y mis heridas eran tan graves que hubo momentos en que los médicos temieron que no resistiera.
Pero yo tenía una fuerza inesperada. La doctora decía a las enfermeras: esta niña tiene la resistencia de un árbol viejo. Al tercer día, cuando ya podía mantenerme despierta un poco más y el dolor estaba controlado por los medicamentos, la doctora vino acompañada de un hombre de traje. Se presentó como delegado. Concepción, dijo al sentarse junto a mi cama, sé que es muy duro hablar de esto, pero necesitamos que nos digas qué sucedió. ¿Quién te hizo esto? Miré a mi madre, que estaba del otro lado. Sus ojos estaban llenos de dolor, pero también de firmeza. ¿Puedes hablar, hija?, me preguntó tomando mi mano. Nadie volverá a lastimarte, tu padre y yo vamos a cuidarte. Las palabras no salían. ¿Cómo decir que había sido mi propio tío, el hermano de mi padre, el consentido de la abuela? ¿Cómo señalar al hombre que todos admiraban, el que contaba historias y hacía reír a todos? Pero en la mirada de mi madre vi algo distinto. Una seguridad que me decía que estaba dispuesta a enfrentarse al mundo entero por mí. Eso me dio valor. Fue el tío Gerardo, susurré tan bajo que ambos tuvieron que inclinarse para escucharme. El silencio se volvió absoluto. Vi el rostro del delegado, sorprendido y serio, y el de mi madre, que en el fondo parecía confirmar lo que ya sospechaba. Quizá ella ya había notado gestos o miradas que los demás pasaron por alto. ¿Estás segura, hija?, preguntó el delegado con voz más suave. Es una acusación muy grave. Estoy segura, respondí sintiendo que un peso enorme se desprendía de mis hombros. Él me llevó al cobertizo diciendo que tenía un regalo para mí, y después... No pude continuar. Las lágrimas me brotaron sin control, acompañadas de sollozos que sacudían mi cuerpo. Mi madre me abrazó con cuidado, murmurándome al oído palabras de consuelo. Está bien, mi niña, fuiste muy valiente, muy valiente. El delegado hizo algunas preguntas más, tomó notas y al final prometió que tomarían medidas. Solo con los años comprendí lo que realmente quería decir con esas palabras. Cuando quedamos solas, mi madre me tomó las manos entre las suyas y me miró fijamente. Concepción, escucha bien, lo que te pasó no fue culpa tuya. No fue tu vestido, ni tu sonrisa, ni estar sola en el huerto. Fue porque tu tío es un hombre enfermo, un monstruo que se esconde tras una sonrisa y dulces, y él va a pagar por esto. Asentí, aunque en el fondo aún no podía creer del todo esas palabras. Parte de mí, la parte niña, seguía pensando que yo había hecho algo mal para provocar lo ocurrido. Y hay algo más, continuó mi madre en un susurro. Tu padre no puede saber todavía que fue su hermano. ¿Por qué?, pregunté confundida. Porque lo matará, Concepción. Lo matará y terminará en la cárcel, y yo no puedo perderlos a los dos. No entendí todo en ese momento, pero confiaba en mi madre más que en nadie. Lo que no sabía era que mi padre ya estaba en la puerta y había escuchado cada palabra. Cuando entró, jamás olvidaré la expresión de su rostro. Era como si algo se hubiera roto dentro de él para siempre. Sus ojos, normalmente brillantes, estaban opacos como piedras de río. Adelino, empezó mi madre al darse cuenta de que había escuchado. Por favor, piensa en las niñas, en la familia. Él levantó la mano en señal de silencio, sin enojo, con cansancio. Ya lo pensé, Josefa. Y tengo un plan. El modo en que lo dijo, con esa calma fría, me asustó más que si hubiera gritado. Era la calma de alguien que ya había tomado una decisión irreversible. Allí, acostada en la cama, débil y adolorida, no podía imaginar lo que vendría después. No sabía que mi padre no solo pensaba en matarlo, sino en hacerle sentir un dolor semejante al que yo había sufrido. No sabía que la justicia, cuando se toma por mano propia, puede ser más brutal que cualquier sentencia. Lo único que entendía era que nada volvería a ser igual. La niña de vestido azul de lunares que corría libre por el huerto había quedado atrás. En su lugar estaba naciendo otra versión de mí, marcada para siempre por cicatrices invisibles. En los días siguientes, mucha gente vino a visitarme al hospital. Tíos, primos, vecinos, hasta el sacerdote de la parroquia se acercaron con regalos y palabras de aliento. Todos, menos el tío Gerardo. De él solo escuché decir que había viajado a la Ciudad de México por unos asuntos. Huyendo, claro. Mi abuela tampoco apareció nunca. Me enteré después de que se negaba a aceptar que su hijo menor, su predilecto, pudiera haber hecho algo tan atroz. Tal vez pedirle a una madre que creyera en esa verdad era demasiado.
O quizá era simplemente más cómodo abrazar una mentira que enfrentar lo insoportable. Una semana después de aquella conversación con el delegado, cuando ya estaba un poco más fuerte y los médicos hablaban de darme el alta, mi padre se presentó a solas en mi habitación. Se sentó junto a mi cama con la seriedad que lo acompañaba desde el día del incidente. Concepción, dijo escogiendo con cuidado cada palabra, el próximo domingo habrá otra comida en casa de la abuela. Solo de escucharlo, el cuerpo se me contrajo de miedo. Jamás quería volver a ese lugar, ver ese cobertizo, recordar. No quiero ir, papá, respondí con lágrimas en los ojos. Por favor, no me obligues. Él tomó mi mano con suavidad, algo que contrastaba con sus dedos callosos por el trabajo. No tienes que ir, hija. Nunca más tendrás que ir allí si no lo deseas. Pero tu madre y yo iremos. Y necesito que entiendas que quizás escuches cosas después, cosas sobre tu tío Gerardo. ¿Qué cosas, papá? Él dudó unos segundos, atrapado entre la necesidad de protegerme y la urgencia de prepararme. Justicia, hija, justicia. Esa palabra quedó flotando, cargada de oscuridad y secretos que yo aún no podía comprender. Aunque no sabía con exactitud lo que planeaba, sentí un escalofrío. Era miedo, sí, pero también una especie extraña de alivio. La certeza de que de un modo u otro el tío Gerardo pagaría por lo que me había hecho. Cuando salgas de aquí, continuó mi padre, iremos a la casa de tu tía Dalila en San Juan de los Lagos. Tú, tu madre y tus hermanas se quedarán allá un tiempo. Yo los alcanzaré después. ¿Y la escuela, papá? ¿Y la casa, mis libros? Él sonrió, una sonrisa triste que no llegó a sus ojos. Todo eso puede esperar, hija. Ahora lo más importante es que estés a salvo. Esa noche soñé con el tío Gerardo. No era una pesadilla como las anteriores, con él persiguiéndome por el huerto y arrastrándome al cobertizo. Era diferente. Lo vi acostado, inmóvil, mientras una sombra se le acercaba. La sombra tenía el rostro de mi padre, aunque al mismo tiempo no era él. Era algo más primitivo, como si todas las generaciones de padres que alguna vez defendieron a sus hijas se unieran en esa figura. Avanzaba lento, implacable, hacia el hombre dormido. Desperté antes de ver el desenlace, pero me quedó la sensación de que, fuera lo que fuese, sería definitivo. 3 días después me dieron el alta. Salí en silla de ruedas, todavía demasiado débil para caminar. El mundo afuera parecía intacto, como si nada hubiera ocurrido. El cielo seguía azul, los pájaros cantaban, la vida continuaba. Era incomprensible que algo tan devastador no hubiera detenido al mundo. Mientras nos dirigíamos en un coche prestado a la casa de mi tía Dalila, miré hacia atrás. La doctora que me había atendido nos despedía desde la entrada. Me había dicho en el último examen que quizá nunca podría tener hijos, porque el daño había sido demasiado severo. En ese momento no lo entendí del todo. Tenía 9 años, y los hijos eran apenas una idea lejana. Mucho más tarde comprendí la magnitud de lo que me había sido arrebatado. El viaje fue silencioso. Mi madre me sostenía la mano todo el tiempo. Mis hermanas iban adelante con mi padre, todos sumidos en pensamientos que no compartían. Era como si un muro invisible se hubiera levantado entre nosotros, hecho de dolor, culpa y rabia, pero también de un amor feroz que no encontraba palabras. Al llegar, mi tía Dalila nos recibió con los ojos hinchados de tanto llorar. Nos abrazó uno por uno, y cuando me tocó a mí, me sostuvo la cara entre las manos y me miró con una intensidad que nunca olvidaré, como buscando señales de un daño más allá de lo físico. Aquella noche fue la última vez que vi a mi padre antes del domingo siguiente. Se despidió de cada uno con abrazos largos y palabras en voz baja. Con mi madre se apartó un rato, y cuando regresaron, vi en ella un brillo extraño, mezcla de miedo y determinación. Volveré el domingo por la noche, dijo mi padre antes de marcharse. Quédense aquí, no salgan al pueblo, no hablen con nadie. Y se fue, llevándose consigo un plan que cambiaría nuestras vidas para siempre. Lo que ocurrió ese domingo en la casa de mi abuela no lo supe de inmediato. Tardé años en conocer fragmentos, retazos de conversaciones y rumores que circularon por el pueblo. Lo suficiente para comprender que hay formas de justicia tan terribles como el crimen que las provoca. En la casa de mi tía Dalila, los días se vivieron como una espera interminable. Todo era silencio y miradas cargadas de secretos. Mi tía trataba de cuidarme con comidas que me gustaban, me dejaba dormir con una lámpara encendida y nunca me presionaba a hablar de lo sucedido.
Mis hermanas se turnaban para acompañarme, me leían cuentos, me peinaban, trataban de hacerme reír, aunque mis sonrisas ya no eran las mismas. En sus ojos también había cambiado algo, la conciencia de que el mundo no era tan seguro como creían, que incluso un familiar podía ser una amenaza. Mi madre apenas dormía. La escuchaba caminar de noche, rezando en voz baja, a veces llorando cuando pensaba que nadie la oía. De día se mostraba fuerte, como un muro que nos contenía a todos. Pero en su mirada ardía un brillo febril, como si siempre estuviera calculando el siguiente paso. El domingo llegó despacio y demasiado pronto al mismo tiempo. Al amanecer sentí un peso en el estómago, un presentimiento oscuro de que algo irreversible estaba por suceder. Mi madre se vistió con un vestido negro sencillo y se recogió el cabello en un moño severo. No era la ropa alegre de quien va a una reunión familiar, era la ropa de quien se prepara para un ajuste de cuentas. Voy a encontrarme con tu padre, me dijo besándome la frente. Quédate aquí con tus hermanas y tu tía. No abras la puerta a nadie. No contestes el teléfono. Regresaremos esta noche. Sus palabras me helaron. Parecía consciente de que tal vez no volvería, pero igual estaba decidida a ir. Le supliqué que no fuera, que dejara que la policía se encargara. Ella me sonrió, pero era una sonrisa vacía. Hay cosas que la policía no puede resolver, hija. Hay deudas que solo la sangre paga. Esa frase quedó resonando en mi cabeza como una campana de domingo. Me costaba reconocer a mi madre, aquella que me había enseñado a perdonar. El día se arrastró entre la incertidumbre. Yo me sentía atrapada, esperando un resultado que intuía, pero que no quería aceptar. Cuando cayó la noche, la lluvia fina empezó a golpear los techos. Cada minuto se hacía eterno. Casi a medianoche escuchamos un coche llegar, el ruido de las llantas sobre el lodo, puertas cerrándose, pasos en el portal. Mi tía fue a abrir mientras nosotros, los niños, permanecíamos inmóviles en la sala. Mi padre entró primero, seguido de mi madre. Los dos estaban empapados, no solo por la lluvia, sino por algo más, un aire pesado que traían consigo. Era una mezcla de cansancio, alivio y un horror que jamás había visto en sus rostros. Está hecho, dijo mi padre con voz grave, dirigiéndose a mi tía. Nunca más volverá a tocar a una niña. Nadie preguntó qué estaba hecho ni cómo. El silencio lo decía todo. Algo terrible había ocurrido, y todos lo entendimos sin necesidad de palabras. Mi padre se arrodilló frente a mí, me tomó las manos pequeñas entre las suyas, grandes y callosas. Sus ojos, húmedos, me buscaron con ternura y dolor. Nunca más, hija, dijo con la voz entrecortada. Nunca más alguien te hará daño así. Yo le creí. Creí con toda la fe de una niña que él había enderezado el mundo, que el monstruo ya no existía. No sabía entonces que algunas cosas, una vez rotas, nunca vuelven a ser como antes. Niños y adultos dormimos todos juntos esa noche en la sala, en colchones improvisados. Nadie quería quedarse solo. Era como si necesitáramos la cercanía de los demás para espantar las sombras. Un par de días después regresamos a Santa María del Valle, pero no a nuestra antigua casa. Esa vivienda fue vendida deprisa a un comerciante del pueblo. Nos instalamos en una casa nueva, al otro lado, más cerca del centro. Era un lugar sin recuerdos, sin fantasmas, sin el peso de lo sucedido. Los meses siguientes fueron de lenta reconstrucción. Mi cuerpo sanaba más rápido que mi alma. Las heridas físicas cicatrizaron, el dolor disminuyó, pude volver a caminar y correr. Pero por dentro me sentía envejecida décadas en cuestión de días. El delegado apareció algunas veces, hizo preguntas, tomó notas, pero nada avanzaba. Un día citó a mis padres y cuando volvieron a casa, sus rostros mostraban una extraña mezcla de alivio y resignación. El caso está cerrado, dijo mi padre esa noche durante la cena. Encontraron a Gerardo en el Río Grande. Dicen que estaba borracho y se ahogó. La manera en que lo dijo, y la forma en que mi madre bajó la vista, me revelaron lo que en realidad había pasado. No había sido accidente ni suicidio. Fue justicia ejecutada con sus propias manos. Nunca llegué a saber con precisión cómo se desarrolló todo aquel domingo. Con los años fui escuchando retazos, frases cortadas, susurros entre adultos. Lo suficiente para imaginar una versión incompleta pero clara. Mis padres llegaron a casa de la abuela como si fuera una comida más. Gerardo había regresado de la Ciudad de México un par de días antes.
La versión oficial era que yo había caído de un árbol en el huerto y por eso estaba tan mal. Durante la comida, mis padres se comportaron con aparente normalidad. Mi madre sirvió los platos, llenó vasos y, en un descuido, vertió un polvo en la bebida de Gerardo. No era un veneno mortal, sino algo que lo dejaría débil, consciente pero incapaz de defenderse. Después, cuando los invitados se fueron y mi abuela se retiró, lo llevaron al mismo cobertizo donde había destruido mi infancia. Allí se consumó la venganza. No sé los detalles, y quizás sea mejor así. Pero sé que de ese lugar lo sacaron medio vivo, lo cargaron en un carro cubierto y lo llevaron hasta el río. El agua se encargó de borrar las huellas y de arrastrar la evidencia. Días después su cuerpo apareció atrapado entre matorrales río abajo. El dictamen fue rápido: ahogamiento accidental producto de la embriaguez. En el pueblo lo lloraron como a un hombre joven que se había ido demasiado pronto. Mi abuela quedó devastada. Entró en un luto del que nunca salió del todo. Los demás hermanos intentaron consolarla, pero nada llenaba el vacío del hijo preferido. En voz baja, sin embargo, todos sospechaban la verdad. En un pueblo pequeño los secretos corren más rápido que el agua. Había rumores sobre mis heridas, sobre lo ocurrido en el huerto, sobre quién podía haberme hecho tanto daño. Pero oficialmente nunca se habló de ello. En mi casa el silencio se convirtió en ley. Era como si hubiéramos hecho un pacto: lo ocurrido quedaba sepultado. Cada uno lo cargaba a su manera. Mi padre se refugió en el trabajo con más empeño que nunca. Mi madre se volvió aún más devota, pasaba horas rezando en la iglesia. Yo encontré refugio en los estudios. Los libros me ofrecieron un mundo donde la justicia no dependía de manos manchadas de sangre. Estudiaba con tal dedicación que mis maestros se sorprendían. Cuando terminé la primaria ya era la mejor alumna de la escuela. Fue entonces cuando descubrí mi vocación. La doctora que me había atendido en el hospital vino a visitarnos y quedó impresionada con mi recuperación y mi curiosidad por la medicina. «Tienes madera para ser doctora», me dijo después de revisar mis cuadernos llenos de apuntes sobre plantas medicinales. Aquella idea se me quedó sembrada como una semilla. Ser doctora, alguien que cura, que salva vidas, que transforma el dolor en conocimiento. Era exactamente lo que quería ser. Claro que para una niña pobre del interior de Oaxaca en los años 50, convertirse en médica parecía un sueño inalcanzable. Pero dentro de mí había una fuerza que ni yo misma conocía del todo. La fuerza de quien enfrentó lo peor y aún así sobrevivió. Cuando terminé la secundaria, con 15 años ya tenía un plan claro. Me iría a la Ciudad de México a vivir con una prima lejana de mi madre. Trabajaría de día y estudiaría de noche, con la meta de presentar el examen de admisión a medicina. Mis padres dudaron al principio. Después de todo lo que había pasado, la idea de que me marchara sola a la capital los aterrorizaba. Pero vieron mi determinación y comprendieron que necesitaba transformar mi historia en algo más grande que la tragedia. «Ve, hija», me dijo mi padre al final de muchas discusiones. «Conviértete en la persona que sueñas ser. Solo no olvides quién eres ni de dónde vienes». Partí de Santa María del Valle una mañana de marzo de 1963. Llevaba una maleta de cartón con mis pocas pertenencias y un miedo mezclado con esperanza. Tenía 16 años y por primera vez desde aquel domingo fatídico sentía que el futuro podía ser luminoso. La Ciudad de México me recibió con su caos: calles empinadas, calor sofocante, olores a chile y maíz tostado. La casa de la prima Eulalia estaba en la colonia Doctores, una vivienda pequeña y estrecha, pero para mí representaba libertad. Conseguí trabajo en una farmacia del barrio, limpiando, acomodando, y a veces atendiendo clientes cuando había mucha gente. El dueño, don Armando, un español reservado pero de buen corazón, pronto se dio cuenta de mi interés por la medicina. Me enseñó a preparar pomadas, jarabes y tinturas, y hasta bromeaba diciendo: «Muchacha, tienes talento para esto. ¿Quién sabe si un día esta farmacia no será tuya?». Yo sonreía, agradecida, aunque mi sueño iba más allá. Quería entender el cuerpo humano, aprender por qué algunas heridas sanan y otras, invisibles, siguen abiertas por dentro durante años. Por las noches estudiaba hasta que me ardían los ojos, hasta que se consumían las velas, hasta que el sueño me vencía. La preparatoria nocturna no era fácil. Los maestros estaban cansados, los alumnos más interesados en noviar que en aprender. Las clases pasaban rápido solo para cumplir el programa. Pero yo absorbía cada palabra como esponja sedienta. Fueron 3 años de sacrificio, trabajo duro y privaciones,
pero también de descubrimientos y amistades nuevas. En 1966, a los 19, presenté el examen de ingreso a la Facultad de Medicina de la UNAM. La competencia era feroz, pocos lugares, muchos aspirantes, la mayoría hombres de familias acomodadas con buena preparación. Mis probabilidades eran mínimas. Pero yo tenía algo que ellos no, una voluntad de hierro forjada en el dolor. Cuando vi mi nombre en la lista de admitidos, lloré como no lo hacía desde el hospital, aunque esas lágrimas eran distintas, eran de alegría y triunfo. Mis padres no pudieron viajar a la capital para la inscripción, pero me enviaron una carta que aún conservo. Con letra temblorosa de mi padre y palabras escogidas de mi madre, decía: hija, eres nuestro orgullo. Lograste lo que nunca soñamos posible. Lleva contigo nuestra historia y recuerda siempre, eres más fuerte que todo lo que intentó derribarte. Leí esa carta tantas veces que me la aprendí de memoria. Era la prueba de que, a pesar del horror vivido, seguía existiendo amor verdadero en mi familia. La facultad de medicina fue más difícil que todo lo anterior. Los profesores exigían lo máximo, las guardias eran agotadoras, y ser de las pocas mujeres en la carrera traía desafíos extras. Comentarios machistas, burlas, profesores que dudaban de mi capacidad. Nada de eso me detuvo. Cada obstáculo reforzaba mi decisión. En cuarto año, al empezar las prácticas clínicas, descubrí mi verdadera vocación, la ginecología y obstetricia. Traer nuevas vidas al mundo, acompañar a mujeres, muchas de ellas también víctimas de abusos, me dio un propósito más grande que yo misma. Durante una guardia ayudé a recibir al hijo de una niña de 13 años, marcada por una historia parecida a la mía. Ese día decidí que después de graduarme no me quedaría en la capital. Volvería al interior, a lugares como Santa María del Valle, donde tantas niñas carecían de acceso a cuidados y protección. Me gradué en 1972, con 25 años. La ceremonia fue sencilla, pero mis padres estaban allí, más viejos y encorvados por el trabajo y los secretos, con los ojos llenos de orgullo. Mis hermanas, ya casadas, llegaron con sus hijos pequeños. Doctora Concepción Pérez Santana, pronunció mi padre al recibir mi diploma en sus manos callosas. ¿Quién lo diría? Mi hija, doctora. En sus ojos vi orgullo, pero también una especie de redención, como si mi logro justificara todo lo que él había hecho aquel domingo lejano. No regresé a vivir a Santa María del Valle. Acepté un puesto en el hospital de Huajuapan, el mismo que años atrás me había salvado la vida. La doctora que me atendió en aquel entonces estaba a punto de jubilarse y recomendó mi nombre para sustituirla. El ciclo se cierra, me dijo al recibirme, ahora ya como colega. La niña que salvamos vuelve para salvar a otras. Trabajé allí 5 años intensos. Fueron años de aprendizaje constante, de falta de recursos, de largas jornadas en guardias interminables. También fueron años de satisfacción profunda. Cada parto exitoso, cada mujer que lograba recuperarse, cada niña protegida de un destino como el mío, era un bálsamo para mis cicatrices invisibles. Fue en Huajuapan donde conocí a Antonio, un farmacéutico originario de Monterrey que había llegado a Oaxaca como parte de un programa del gobierno para reforzar la atención en zonas necesitadas. Era un hombre sereno, de carácter paciente y con unas manos delicadas como nunca había visto en un varón. Nuestro noviazgo fue pausado y respetuoso. Él sabía lo suficiente de mi pasado como para comprender que yo cargaba cicatrices, tanto físicas como del alma. Sabía que había noches en las que despertaba entre gritos y sudor frío, atrapada en pesadillas. Y también sabía que probablemente yo nunca podría darle hijos biológicos. No importa, me dijo cuando se lo confesé, con lágrimas en los ojos. Hay muchos niños que necesitan amor. Si formamos una familia, lo haremos de otra manera. Nos casamos en 1978 en una ceremonia sencilla en la iglesia de Huajuapan. Mi padre, ya anciano, me llevó del brazo al altar con pasos lentos pero firmes. Mi madre lloró durante toda la ceremonia, lágrimas silenciosas de alivio y gratitud por verme encontrar un camino hacia la felicidad. Al año siguiente abrimos nuestra propia farmacia en Santa María del Valle. Volví al pueblo que había dejado atrás tantos años antes, no ya como la niña quebrada, sino como una mujer que se había reconstruido pedazo a pedazo. La farmacia Santana se convirtió en el corazón del pueblo. No era solo un lugar donde comprar medicinas, sino también un punto de encuentro, de consulta y de confianza. Antonio se ocupaba de la administración y de preparar fórmulas. Yo atendía a los vecinos, orientaba,
Y a veces realizaba pequeños procedimientos para quienes no podían ir hasta Huajuapan. Con los años adoptamos a 3 niños, Rodrigo, Mariana y Carla. Cada uno había conocido demasiado pronto el lado oscuro de la vida. Rodrigo fue abandonado al nacer. Mariana y Carla, hermanas, fueron rescatadas de un hogar violento después de perder a su madre. A todos les dimos lo que alguna vez nos fue negado: amor, seguridad y una segunda oportunidad. Mis padres vivieron lo suficiente para conocer a sus nietos adoptivos y verlos crecer. Comprendieron que la familia que habían protegido con tanto dolor seguía floreciendo a través de nuevas vidas. Cuando mi padre murió en 1985, encontré entre sus pertenencias un recorte de periódico amarillento. Era la noticia del supuesto ahogamiento accidental de Gerardo en el Río Grande, fechada en aquel domingo de 1956. Lo había guardado todos esos años, quizá como recordatorio, quizá como penitencia. En el reverso, con su letra temblorosa, había escrito: por Concepción lo haría todo de nuevo. Guardé aquel papel, no como trofeo, sino como prueba de que el amor, incluso en sus formas más duras y terribles, seguía siendo amor. Mi padre, que jamás me levantó la mano, cargó hasta el final con el peso de lo que hizo para vengarme. La verdad es que ninguno de nosotros salió ileso de esa historia. Todos llevamos las marcas, visibles o no, por el resto de nuestras vidas. La diferencia fue que aprendimos a vivir con ellas y, de algún modo, a transformarlas en algo útil y hasta sanador. Llegué entonces a la parte más difícil de mi historia, la parte que jamás conté del todo ni a mis hijos ni a mi difunto esposo. Lo que realmente ocurrió aquel domingo en la casa de mi abuela lo fui reconstruyendo con los años, a partir de fragmentos, susurros y confidencias que se escapaban en momentos de debilidad. Algunas veces lo insinuó mi madre, otras lo mencionó mi tía Dalila, y a veces lo descubrí en pesadillas que atormentaban a mi padre en noches de tormenta. Ellos planearon cada detalle en esos días previos. Mi madre viajó a una farmacia de otro pueblo para comprar un frasco de un medicamento fuerte, de esos que adormecen al paciente sin matarlo. Mi padre, mientras tanto, pasaba horas afilando un cuchillo en el taller de mi tía. Recuerdo haberlo visto a escondidas, con los ojos fijos en la hoja, como si ya estuviera enfrentando algo mucho más allá de ese momento. El domingo partieron temprano. Mi madre vestía de negro, el cabello recogido con severidad. Mi padre llevaba su mejor camisa, la de misa de Navidad. Parecían ir a un funeral, no a una comida familiar. Cuida de tus hermanas, me dijo mamá antes de salir. Y recen por nosotros. De lo que pasó después apenas tengo trozos de memoria ajena. Sé que mi madre disolvió aquel polvo en la bebida de Gerardo, y que él, sin sospechar, lo tomó. Sé que cuando empezó a sentirse mareado, mi padre lo condujo al cobertizo, el mismo donde yo había perdido mi inocencia. Allí lo ataron y lo enfrentaron. Mi padre no descargó una furia ciega, habló con él, le recordó lo que me había hecho, el llanto, el dolor, la sangre. Quiso que entendiera exactamente por qué estaba allí y que iba a pagar. Mi madre estuvo presente. Y esa tarde dejó de ser la mujer que me enseñaba a perdonar. Se convirtió en la encarnación de la rabia de una madre. Los detalles nunca los supe todos, ni quiero saberlos. Solo sé que lo dejaron vivo, pero destruido, y luego lo llevaron al río. El agua terminó lo que ellos habían empezado, borrando huellas y dejando todo en apariencia como un accidente. El cuerpo apareció días después, y nadie investigó demasiado. Era más fácil creer en una muerte accidental que en la verdad. Desde entonces, vivimos bajo un silencio pesado. Cada logro mío fue celebrado con una mezcla de orgullo y tristeza. Mis padres parecían ver en mi éxito una justificación a lo que habían hecho. Valió la pena, murmuraba a veces mi padre al verme con la bata blanca atendiendo a alguien. Nunca supe si hablaba de mi sangre, de la de su hermano o de la suya propia, derramada en forma de culpa. Mi madre, en cambio, nunca lo dijo con palabras, pero lo expresaba en gestos, el modo en que me sostenía la mano durante una consulta difícil, la paz en su rostro cuando me veía feliz. Cuando me casé con Antonio en 1978, vi llorar a mi padre por segunda vez. La primera había sido en el hospital, cuando creyó haberme perdido. Esta vez fueron lágrimas de alivio, había sobrevivido, había encontrado amor. Años después, al adoptar a mis 3 hijos, mis padres encontraron algo parecido a la paz. Estos niños son la prueba de que el bien triunfa al final, decía mi padre mientras jugaba con ellos. Mis padres se fueron poco después, con apenas un año de diferencia.
Mi padre murió de un infarto en 1985, trabajando en su carpintería. Mi madre no soportó su ausencia y lo siguió meses después. Ambos se llevaron a la tumba su secreto, unidos por un lazo forjado en sangre y silencio. Hoy, a mis 78 años, sé que ninguno de nosotros salió indemne de esa historia. Pero también sé que sobreviví no solo en cuerpo, sino en espíritu. Pude conservar mi capacidad de amar, de construir una familia basada en respeto y ternura. Transformé mi dolor en servicio, en cuidado a otros, en vidas nuevas que ayudé a traer al mundo. Y eso es lo que me sostiene. Queridos míos, gracias por acompañarme en este recorrido por mi pasado. Si mi historia llegó a tu corazón, quiero que recuerdes algo: la vida puede rompernos de maneras impensables, pero siempre está en nuestras manos recoger los pedazos y armar algo nuevo. Ese poder nadie nos lo puede arrebatar. Soy Doña Conchita, la de la farmacia, y esta fue mi historia. Que Dios los bendiga y los cuide siempre.